Y bueno, ya tenemos en la línea a Enrique Martínez. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido a Solución Empresarial. Un placer tenerte con nosotros. Igualmente, Francisco, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Pues bueno, Enrique, lo primero es, te presenté como consejero de MF Capital. Explícale a nuestra audiencia rápidamente qué es MF Capital, qué son este tipo de empresas de las que muchas veces no entendemos bien a qué se dedican. Bueno, ESM Capital es un fondo de inversión que se dedica a la adquisición de empresas familiares, esas empresas que tienen ciertas debilidades por su propia estructura familiar, que no tienen su información estructurada, que tienen una forma de administración digamos muy familiar, muy poco profesional, no por eso menos eficiente, que no tienen gobierno corporativo, etcétera. Entonces lo que hace ESM Capital es adquirir estas empresas, fusionarlas, darles estructura a sus números, a su contabilidad, a su tema financiero, a su tema fiscal, y en un periodo menor a 36 meses buscar una salida, una venta a algún corporativo, algún fondo internacional o a algún family office. Esa es la función primordial de ESM Capital y es un modelo muy disruptivo que ha llamado la atención en todo el mundo. Hemos estado presentando el modelo en Harvard, en Europa, en España, en Barcelona, en el IESE, que es el instituto empresarial más importante de aquel país. Y bueno, eso se dedica básicamente a ESM Capital. Le comento a la gente que eres columnista de Milenio. Tuve la oportunidad, y vaya que me quedé impresionado, de la variedad y la cantidad de columnas que tienes para este medio tan importante a nivel nacional. En tu caso, la columna que escribiste para Milenio, al original Henry Ford, el que creó estos modelos icónicos, la producción en serie de los automóviles, lo relacionabas con Francisco I. Madero. ¿Cómo se relaciona con este héroe nacional que implementó un sistema similar, pero más en cuestión agrícola? Platícanos un poco este tema. Sí, Francisco, con mucho gusto. Ambos, Henry Ford y nuestro Francisco I. Madero, vivieron en una época muy similar, que fue principios del siglo pasado, y ambos pasaron a la historia por circunstancias muy diferentes al tema social que apoyaron tanto. En el caso de Henry Ford, pasó a la historia por ser el creador de esta especialización del trabajo, la creación de las cadenas de producción en masa que actualmente sigue utilizando la industria. Sin duda, esa aportación que hizo Henry Ford de poder hacer sus vehículos en serie, ha generado grandes beneficios para la industria, sobre todo la de Estados Unidos, y sin duda la aportación de Henry Ford ha tenido mucho que ver con el éxito económico de la economía norteamericana. Sin embargo, Henry Ford tenía otro aspecto en su vida que es poco recordado, poco valorado: su preocupación por el bienestar de sus trabajadores. Por ejemplo, Ford decretó un incremento de más del 100% en el salario de su plantilla laboral, redujo las jornadas de 9 a 8 horas, 5 días a la semana únicamente. Estas medidas fueron criticadas en aquella época por los círculos financieros y económicos, pero su visión era muy sólida. Si compartimos las ganancias de la empresa con quien las genera, es decir, con los empleados, les vamos a permitir que ellos puedan comprar los vehículos que ellos hacen. Con eso dignificamos sus vidas y dinamizamos la economía. Entonces, ese era el modelo de Henry Ford. En el caso de México, por las mismas épocas, hubo un mexicano que, de manera similar, a diferencia de Henry Ford, él sí venía de una familia próspera. En el caso de Henry Ford no, él venía de una familia de escasos recursos. Pero Madero sí venía de una familia de las más ricas de México en aquel entonces. Su abuelo, don Evaristo Madero, era un gran empresario del norte del país. Tenía negocios relacionados con la industria acerera. Fue la primera fundición que se instaló en Monterrey, era de la familia Madero. Tenían grandes plantaciones agrícolas, algodón principalmente en la región lagunera. Esto le permitió a Madero poder ir a estudiar a Estados Unidos, a Francia, y cuando regresó a México se hizo cargo de algunos de estos negocios familiares.
Y cuando llegó, lo primero que hizo fue lo mismo que hizo Henry Ford, preocuparse por el bienestar de sus trabajadores. Subió al doble el salario de sus colaboradores, campesinos en su mayoría, los capacitó en las nuevas técnicas de cultivo que aprendió pues en Europa y en Estados Unidos, propuso la construcción de represas para una zona desértica como lo es la región lagunera en Coahuila, y practicó sus conocimientos de medicina, homeopatía principalmente, con la gente que más lo necesitaba, además de fomentar enormemente la educación y de crear la primera escuela comercial en la laguna. Trayéndonos esto, perdón Enrique, trayéndonos esto un poco al panorama actual, más que nada la cuestión del salario, por ejemplo. Ahorita leía un dato de la CEPAL que decía que pues México, ellos no consideran que estábamos en recesión. Y una de las razones por las que no consideraban esto era el incremento que había habido últimamente al salario mínimo, que era hasta hace unos meses el más bajo de América Latina. Entonces, ¿sí tiene que ver el subir el sueldo a la gente? Sí, tiene que verlo todo. Efectivamente ha habido un incremento en el último año en el poder adquisitivo real de los trabajadores en México, pero sigue siendo pues muy dispar comparado con las grandes fortunas. Sin duda vivimos mejores, la generación actual vive mejor que nuestros abuelos, sin duda, en todos los niveles. Y nuestros abuelos vivían mejor que incluso la monarquía de hace un par de siglos. Pero el problema es que cada vez la diferencia entre los más ricos y los más pobres es mayor. Eso es lo que enoja a la gente, eso es lo que ofende. A pesar de que los que reciben o los que están en la base del ingreso cada vez están mejor, pero comparados con los que más reciben cada vez están peor. Y vamos a hablar también de este otro tema importante que está tratando de desarrollar, impulsar el Banco de México, los pagos a través de CODI. Explícanos un poco qué es este sistema, que ya lo he empezado a ver en publicidad, en tiendas, en diferentes, por ejemplo, en sistemas de banca electrónica. Ya empezamos a ver este sistema, pero exactamente no sabemos bien qué es. A ver, explícanos un poco. Con mucho gusto, Francisco. Mira, CODI es una plataforma de cobro digital. De hecho, CODI son las siglas de cobro digital, CODI. Supone que ahora vas a poder pagar con una aplicación desde tu teléfono móvil relacionada con alguna tarjeta de débito o crédito. Y este es un esfuerzo impulsado tanto por la Secretaría de Hacienda como por el Banco de México. Quienes están por la afirmativa, quienes están de acuerdo con este CODI, dicen que esta medida será un obstáculo para la corrupción, para la evasión fiscal y para la delincuencia organizada. Además, si hubiese una especulación en el sistema financiero, algún rumor, alguna posible devaluación, pues la gente lo primero que hace es ir a sacar su dinero del banco. Si desapareciera el efectivo, pues este riesgo quedaría contenido, porque recordemos que siempre hay más dinero circulando en la economía que el que realmente existe en la realidad, ¿no? Quienes están en contra del CODI han dicho pues que se vulneran las garantías individuales y las libertades, porque pues todos los seres humanos tenemos derecho a la privacidad. Entonces ya no vas a poder comprar ni siquiera un chicle sin que el sistema sepa que compraste un chicle, quede registrado que compraste un chicle. El dinero por su naturaleza es anónimo. Tú cuando es un pago en efectivo, pues nadie sabe quién lo hizo, y también lo es la filantropía verdadera, ¿no? Claro. ¿Cómo vas a apoyar a un indigente en la calle si no va a haber efectivo? ¿O cómo vas a dar un donativo en la iglesia si no traes monedas en la bolsa, ¿no? Por ejemplo. La dependencia en Internet sería total del sistema financiero y comercial. Una falla en los sistemas, como de repente sucede, que se cayó el Internet, pues sería catastrófico, porque puede ser el blanco de terroristas, por ejemplo, o puede ser un accidente, se cayó una antena o se cayó un poste y nos podemos quedar sin hacer ni recibir pagos en ese momento. Además, quienes están en contra de esto dicen que esto no frenaría la delincuencia, porque ya hay actividades delincuenciales que se financian a través de dinero electrónico, como es el caso del Bitcoin. Como conclusión, yo creo que es una tendencia irreversible. No la veo yo en el corto plazo en México, es decir, no la veo para el próximo año, ni siquiera para los siguientes 3, pero seguramente es una tendencia que va de manera sostenida hacia el futuro en el mundo, la desaparición del efectivo, y yo creo que es positiva
y como tendencia mundial, pues más vale que nos subamos al barco antes que después. Muchísimas gracias, Enrique. Al contrario, Francisco, gracias por el tiempo. Un saludo a todo tu auditorio y estoy a la orden.